Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Por la misericordia del Señor, nos estamos mirando nuevamente y sintiendo la presencia del Señor, mis amados hermanos. ¿Cuántos hemos sentido la presencia de Dios? Espero que hemos sentido la presencia del Señor, mis hermanos. Es algo especial cuando entramos delante de la presencia del Señor. Nos sentimos contentos, alegres, porque todavía estamos respirando aquí, mis hermanos. Sean bienvenidos todos los hermanos. Gracias, mi hermano pastor, por darme la cobertura de poder predicar la palabra del Señor. Que lo bendiga a toda su familia. Así también damos la bienvenida a hermanos que nos visitan. Tal vez ha habido un hermano que ya tiene semanas que ha estado llegando, pero hemos estado viendo que ha estado permanente ahorita, ¿verdad? Le damos la bienvenida a nuestro hermano Omar Vázquez. Póngase de pie, mi hermano. Sea bienvenido, mi hermano. Y siga adelante. Donde usted siente en su corazón, lo único, no le puedo decir, aquí es la mejor iglesia. No. Busque donde usted se siente bien y así como está, siga adelante. Así como joven, como es usted la edad que tiene, hay mucho peligro. Pero lo animo en el nombre del Señor, ¿verdad? Lo animo que siga adelante. Le doy esto, porque así me pasó a mí cuando me dieron la bienvenida en la iglesia. Iba bien desquebrajado, pero por medio de esas palabras yo me sentí más rejuvenecido. El Señor sabe y conoce su corazón. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Siga adelante. Así también le damos la bienvenida a nuestro hermano Dani González, que nos visita por primera vez. Póngase de pie, mi hermano. Bienvenido, mi hermano. Bienvenido. Siéntase en casa, siempre las puertas están abiertas. Le doy la apertura por mi hermano pastor Lázaro, ¿verdad? Él es nuestro pastor de aquí de la iglesia. Aquí, cuando muy me ve la gente aquí, a él le he dicho al hermano que a veces me dicen, tú eres el pastor, me dice, ¿va? Igualmente en producciones que estoy, hermanos, el pastor, no soy pastor, les digo yo, porque tenemos que tener también, mis hermanos, ética, ¿verdad? Que no somos, sino que el Señor aquí nos ha puesto, mis hermanos, para trabajar, agarrar la escoba, ver qué hacer. Aquí estamos trabajando en la obra del Señor. Sean bienvenidos a cada uno, mis hermanos. Y así pónganse sobre sus pies, mis hermanos, y vamos a entrar hacia la palabra del Señor. Y lo vamos a hacer, mis hermanos, en Génesis capítulo 20. Y lo vamos a hacer en el versículo 8 al 12. Amén. Cuando todos lo tengan, sean bienvenidos, mis hermanos, los que nos están viendo en diferentes lugares. Hay muchos lugares que nos ven por parte de la capital, nos ven por Boca del Monte, por Misco, por Villanueva, que Dios me los bendiga. Así también por Honduras, Tegucigalpa, nos ven también por Colombia. Estaba viendo, mis hermanos, por Venezuela también, que Dios me los bendiga. Por allá donde nos ven, y principalmente en nuestro departamento, San Marcos, que Dios me los bendiga. Así, mis hermanos, dice la palabra del Señor, capítulo 20, versículo 8 al 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Entonces dice, Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo, le hace la pregunta, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti? ¿Que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan gran pecado? Lo que no debiste hacer, has hecho conmigo. Dice el versículo 10. Dijo también Abimelech a Abraham,
¿qué pensabas para que hicieses esto?, le dice. Y Abraham respondió: porque dije, para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer, y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Oremos, mis hermanos. Te damos gracias, Señor, en esta hora de la noche. Gracias, Padre, por ese privilegio y por esa misericordia que has tenido en mí, Padre, para poder exponer tu palabra, Señor. Úsame, Señor. Seas tú, Padre bendito, el que te quedes en estos momentos, Señor, como siempre lo has hecho en cada uno de tus hijos. Ayúdame, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, poder exponer tu palabra, Señor. Que seas tú el que me guíes, que no sea yo, Señor. Que esta palabra nos hable a cada uno, Señor, y que podemos aprender de ella, porque ese es el objetivo, Señor, de venir y reunirnos aquí, Señor. Bendice a tus hijos, aquellos que nos ven en diferentes lugares, que también ahí caiga esa semilla, que también ahí caiga ese alimento. Yo no conozco la necesidad de tus hijos, de tus hijas que nos están viendo y están oyendo, pero tú sí la sabes, Señor. Que por medio de esta palabra allegue y restaure, Padre bendito, a almas, aquellas que se encuentren cautivas por el enemigo, Señor. Que seas tú que rompes toda cadena, Señor, toda legadura, para que sigamos adelante en los caminos del Señor. Te damos gracias, Padre. Amén y amén. Se puede sentar, mi hermano. Y espero unos minutos que no nos entre el sueñito, mis hermanos. Somos siempre, digo, somos seres humanos, venimos cansaditos. Algo otros por si no hemos comido, por si no nos está apretando el hambre. Y ahí viene, somos seres humanos, mis hermanos, pero pidámosle al Señor que nos dé fuerza estos minutos para poder aprender de la palabra del Señor. Siempre y cuando, mis hermanos, les pido que si no puedo leer alguna palabra, no me llevo los acentos, soy ser humano, mis hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor, hemos leído en Génesis capítulo 20 y el 8 al 12. El mensaje lo titulamos Reincidencia de una caída. Podemos ver, mis hermanos, en este mensaje una historia muy parecida a la relatada en Génesis capítulo 12 del 10 al 20, donde hemos leído esos versículos. Está parecida este relato. Se dice que Abraham llegó a la tierra de Abimelech y presentó a su esposa Sara como su hermana, por medio a que lo mataran. Él, mis hermanos, tuvo que cometer ese error, y el error fue la mentira. Claramente sabíamos, ¿va? Es cierto que era su media hermana. Podemos decir por qué, porque en esos tiempos, mis hermanos, no había como ahora mucha humanidad. Pero el error, ahí nos vamos a dar cuenta que cometió Abraham. Podemos ver que Abraham fue un hombre ejemplar, fue un patriarca, pero de todo eso también tuvo sus debilidades, tuvo sus situaciones que él confrontó, mis hermanos, como humanos. Y aquí vemos, mis hermanos, que él mintió para que no lo mataran, para quedarse con ella.
Y vemos que en el capítulo 12, versículo 10 al 20, vamos a leer también esos versículos donde habla del faraón en un caso y Abimelech en este otro. Y dieron cuenta que le engañó y le devolvieron a Sara por evitar el castigo que les iba a llegar. Pero ahí vemos, mis hermanos, que hubo una diferencia entre el faraón y Abimelech. Ahí lo vamos a ir viendo más adelante. Y esto en lo común, mis hermanos, ambos relatos, la repetición de un mismo fracaso nos muestra aún lo vulnerables que somos cuando al momento de estar ante la tentación nuestro carácter se encuentra debilitado y entorpecido. Y eso le pasó a Abraham, mis hermanos, que cuando llegó la tentación mostró su carácter. Y a veces eso pasa a nosotros, mis hermanos, como hijos de Dios, que cuando vemos la tentación, la situación que llega en nuestra vida, nos debilitamos y nos entorpecemos, nos olvidamos de lo que Dios nos ha dicho, de lo que Dios nos ha hablado, nos encerramos, nos enfrascamos, mis hermanos, en una situación que se nos borra la mente, se nos borra el recorrido de donde Dios nos levantó al recorrido que hemos hecho. Vemos, mis hermanos, váyanos a mismo a Génesis, solo dele vuelta unas hojas ahí al capítulo 12. Estamos en el 20, ahora váyanos al 12. Y aquí nos vamos a dar cuenta, mis hermanos, dice la palabra del Señor en el capítulo 12, versículo 10 al 20, dice: hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sara, su mujer: he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Hasta ahí se dio cuenta Abraham, ¿verdad?, que era bien preciosa, mis hermanos, su esposa. Nuestra esposa es bien preciosa, mis hermanos. Todavía no están seguros. Algunos todavía no están seguros, ¿verdad? Porque no están seguros, va a pasar igual que Abraham, que lo comenzó a regalarla. Sí, ahí nos vamos a ir dando cuenta más adelante, mis hermanos. La palabrita nos va a hablar bien claro hoy, mis hermanos. Palabra tan eficaz, mis hermanos, que me hablaba a mi vida. Como les digo, como lectores que somos, verdaderamente nosotros somos los primeros que comenzamos a comer de esta palabra. Y dice el 12: y cuando te vean, dice, los egipcios, miren, ya comenzó su mente de Abraham, dirán, su mujer es, y me matarán. A mí, a ti, te reservarán la vida. Ahí Abraham, mis hermanos, se olvidó de lo que Dios le hubiera dicho más adelante. Se olvidó de esas palabras que Dios le había dicho. Él se enfrascó, mis hermanos, en el miedo. Me van a matar, dijo. Y sigue diciendo en el 13: ahora pues, di que eres mi hermana, le dijo, para que me vaya bien. El pensamiento humano, mis hermanos. Ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Por causa tuya, y viva a mí el alma por causa de ti. Ahí no dijo, si Dios así lo permite, va, Dios está con nosotros, no.
su confianza humanamente, mis hermanos. Y eso a veces pasa con nosotros, mis hermanos. Que cuando llegan las tentaciones, y tentaciones, mis hermanos, hay un sinfín de tentaciones. Si hablamos de tentación, mis hermanos. Pero la tentación que pasó aquí con Abraham fue de su matrimonio. Miren hasta dónde llegó Abraham, ya a punto de que se iba a desquebrajar su matrimonio. Y ya no se recordaba de la promesa que Cristo le había dado. Que su descendencia, dice, que iba a ser grande. Pero ahí se olvidó Abraham. Y dice el 14: y aconteció que cuando entró Abraham a Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Era la verdad. Era bien hermosa, dice Sara, de gran manera. Ahí quiere decir que cuando lo vieron, la mayoría se enamoró. ¿Cuántos de nosotros que tenemos nuestras esposas se enamoran la gente de allá afuera? ¿Verdad que sí? Usted nada más se hace, ¿verdad? Pero cuando llega a la casa, ¿qué le dice? Ya te das cuenta que te apacharon el ojito. Yo me di cuenta y ahí comenzamos, ¿verdad?, a la guerra, mis hermanos. Sí. ¿Cuántos de nuestras esposas se enamoran los esposos de las esposas? ¿Qué va? Y como siempre, mis hermanos, tenemos un celo. Eso que digamos, no soy celoso, caemos en la mentira. Eso que diga usted, soy predicador, no tengo celos. Sí. Pero ese celo, mis hermanos, tiene que ser positivo, no celo negativo, pues. Y sigue diciendo, mis hermanos, también lo vieron, dice, los príncipes del faraón, los meros grandes, como dicen los tenazudos del faraón, dice. Y le alabaron delante de él. ¿Y qué le dirían, va? Trajiste una chulada de mujer, nos trajiste una princesa. Yo siempre digo, mis hermanos, que las hembrecitas, hombrecitos, somos príncipes, princesas. Aunque la otra persona le digan a uno, tu mujer que te consiste no era tu categoría, hombre, te habías buscado otra. ¿Cuántos ya le dijeron a usted? De su marido que usted ha tenido, bien sencillito, hombre. ¿Por qué no echaste a perder a la familia? ¿Va que sí? Algunos de esos se han dicho. Sí, mis hermanos. Y sigue diciendo, mis hermanos, que hizo bien Abraham, dice, por causa de ella. ¿Y qué dice? ¿Qué le dieron a Abraham? Por llevar a Sara ahí, era muy preciosa, dice, le dieron regalos. Y sus regalos, dice, que ¿qué fueron? Ovejas, vacas, asnos, siervos y hasta criados, dice, asnas y camellos. Porque nos trajiste una hermosa mujer, dijo el faraón. Mas Jehová, dice, hirió a faraón. Mas Jehová hirió al faraón. ¿Y cómo lo hirió? Dice, y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai, mujer de Abraham. Entonces Faraón llamó a Abraham, dice, y le dijo, ¿qué declaraste? ¿Por qué me declaraste que era tu? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Le dijo el faraón. ¿Por qué dijiste, es mi hermana? Poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer. Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Entonces el faraón dio a orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Mis hermanos, Abraham sabía muy bien que al lado de él tenía un Dios todopoderoso.
Pero en el momento que él se enfrascó del miedo, ya no supo qué hacer. Y eso a veces pasa en nuestra vida. No a veces no, es a cada momento pasa en nuestra vida, mis hermanos. Nos enfrascamos, nos entra miedo y comenzamos a actuar humanamente, mis hermanos. Dice, hasta Abraham llegó el caso de regalar, ofrecer a su esposa, mis hermanos, para que otros lo usaran. Y en esos tiempos, mis hermanos, en esos tiempos Abraham estaba llegando a esas ciudades, dice que eran paganas, donde miren, mis hermanos, ahí había muchas cosas de pecado, una depravación. Y allí fue a encaminar él a Sara. Pero también ahí, mis hermanos, no solamente Abraham tuvo la culpa, sino también Sara. Porque Sara sabía que era su mujer. ¿Por qué no dijo, no, mentiras, es mi esposo, verdad? Ahí también es cómplice Sara de Abraham. Aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que dice que él salió de esa ciudad que se llamaba Harán y llegó a Siquem, que dice que ahí, para llegar a ese lugar, había 600 kilómetros para llegar a ese lugar, que equivale a 387 millas, mis hermanos. Tiene casi como de aquí a Los Ángeles. Pero dice que él llegó caminando. Nada que ahora con carro. O hasta dice que ahora hasta hay el tren bala que dicen, va, que rápido llega uno a la ciudad. Él caminando, mis hermanos. Y dice, mis hermanos, que en esos tiempos, en esos lugares, para ellos era normal tener ¿cuántas mujeres? Ellos, mis hermanos, podían tener 2, 3, 4, 5. Y todavía hay países, mis hermanos, en los otros continentes que lo hacen lo mismo. Si miramos los musulmanes, ellos pueden tener varias mujeres. Lo importante es que estén pendientes en sus gastos, eso es todo. Pero eso no es su agrado del Señor. Entonces ya vimos, mis hermanos, la situación, la primer mentira que dio Abraham con el faraón. Ahora vamos, mis hermanos, a la segunda mentira y entramos aquí donde estamos en el mensaje, ¿verdad? Una realidad distinta y una misma tentación. Aquí vemos que al residir en Gerar, dice, Abraham se enfrentó con un nuevo reto. Al vivir entre un pueblo pagano, a pesar de que Dios se le había manifestado como su protector. A pesar que Dios se le había manifestado como su protector, Abraham sintió temor por su vida como estrategia de sobrevivencia. Él sintió, mis hermanos, temor, miedo. Y eso pasa con nosotros, mis hermanos. A veces hay tentación en nuestra vida. Y son muchas. Tentación, mis hermanos, que a veces si hablamos en el matrimonio, porque es donde está, mis hermanos, ¿cuántos no tenemos tentaciones en nuestro matrimonio? Sea esposa o sea esposo. Vamos a hablar de los dos. ¿Cuánta tentación va a haber? Usted lo sabe. ¿Qué es lo que ha pasado? Y cuando ha llegado eso, usted se puede dar la respuesta. ¿Qué ha hecho? ¿De dónde se ha tomado de la mano? Si ha agarrado esas tentaciones,
si ha fracasado y cómo lo ha retenido, o si lo ha retenido o se ha dejado ir por medio de esas tentaciones. De igual manera a los jóvenes, mis hermanos, porque la palabra nos habla de diferentes maneras. Usted joven, ¿cómo se ha conservado? ¿Cómo está usted delante de la presencia del Señor? A veces, mis hermanos, llegan las tentaciones a nuestra vida, y cuando nos llevamos por nuestro cuerpo, nuestro instinto de nuestro cuerpo, mis hermanos, nos olvidamos a quién le servimos. Nos olvidamos, mis hermanos, quién es nuestro protector. Espero, mis hermanos, que cuando llegan esas tentaciones, esas situaciones a nuestra vida, que rápidamente váyanos a ese protector que es nuestro Dios Todopoderoso. Leamos el capítulo 15, versículo 1, ahí mismo. 15:1, donde dice: ¿qué le dijo el protector? ¿Qué le dijo Dios a Abraham antes que él cometiera esos errores? ¿Y qué nos dice el Señor en esta hora de igual manera a nosotros, mis hermanos? Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué nos está diciendo esta noche la palabra de Dios? ¿Qué nos está diciendo el Espíritu Santo en esta hora, mis hermanos? ¿Qué es lo que usted está agobiado? ¿Qué está usted su pensamiento? ¿Cuál es su miedo? ¿Cuál es su miedo que usted está pasando en esta hora, que ya quiere claudicar o que ya ha claudicado? Usted que nos ve, usted que nos está oyendo allá, ¿qué es lo que usted está pasando en esta hora? A veces, mis hermanos, que cuando llegan esas tentaciones, esas situaciones, nos olvidamos de ese recorrido que hemos hecho, de lo que hemos hablado, de lo que Dios nos ha usado para levantar a otros. Dejamos, mis hermanos, que el enemigo llegue a nuestra mente y nos borramos, se borra todo. Y cuando caemos, mis hermanos, a eso, y qué duro y qué difícil es, mis hermanos, cuando caemos en una, en otra, en tres, en cuatro. No es que estemos juzgando aquí a mi hermano, a mi hermana, que diga: a mí me lo está diciendo porque así soy yo. O que diga: por eso no fui hoy a la iglesia, pero aquí estoy escuchando. Mis hermanos, muchos nos abrazamos, mis hermanos, por estos pasajes, porque he escuchado de gente, de hermanos que están pecando, están haciendo situaciones que a Dios no le agrada. Y puede decir usted: pues, si usted es perfecto. No, estamos trabajando en nuestra perfección. Pero hay gente que dice: no, si los grandes hombres, patriarcas, grandes jefes ahí de la Biblia, ellos cometieron, ahora seré yo, dice. Con esa excusa, mis hermanos, está bien que digamos eso, pero una vez, y levantémonos y sigamos en los caminos del Señor. Pero no solamente digamos ahí y nos quedamos ahí sentados, sino que actuemos, mis hermanos. Y no nos agarremos de aquí. ¿Por qué? Porque esta es la base para nuestro diario vivir. Quiere decir que la palabra nos está anticipando. Es como un semáforo, mis hermanos, que para que nosotros no caigamos de la misma manera como cayeron ellos. Ahora, ¿por qué? Porque ahora nosotros, mis hermanos, lo estamos leyendo, lo estamos meditando. Esa palabra está llegando
a nosotros. Que cuando llegan esas tentaciones, mis hermanos, nosotros echemos mano de esa palabra del Espíritu Santo. Que todo el tiempo que estemos aquí no sea perdido, mis hermanos. Usted, mis hermanos, haga su camino espiritual, su carrera como hijo de Dios, hágalo como una torre. Y vea en esa pantalla que usted mira en sus ojos y diga: ¿hasta dónde ha escalado? ¿Hasta dónde Dios lo ha elevado? ¿Hasta dónde lo lleva? Ahora diga usted: y cuando yo caiga ahí, ¿hasta dónde vamos a caer? Y va a ser fuerte el golpe que llevemos. Ahora, mis hermanos, la pregunta que nos hagamos: ¿cómo vamos a volver otra vez para construir esa torre? ¿Verdad que cuesta, mis hermanos? Va a costar. Cuesta, mis hermanos, volver otra vez de nuevo. Pero si nos agarramos de las manos de Dios, mis hermanos, esa es la base. Hoy, mis hermanos, platicaba con un amigo, podríamos decir compañero de trabajo, pero no de la misma compañía, sino de otra. Cuando lo vi, mis hermanos, derramaba lágrimas. Lo abracé. Y cuando él me vio, sintió el abrazo, se puso a llorar. Dice: siento algo, me dijo. Pero miren, mis hermanos, no es que yo aquí me venga a decir que soy un perfecto, soy un santo. Pero cuando uno lleva el respaldo del Espíritu Santo, la otra persona lo siente, mis hermanos. No hay necesidad de preguntar, sino la misma persona lo siente y lo habla con su propia boca, mis hermanos. Y le decía: gracias, Señor, cuando lo vi, por tener misericordia de ti, le dije. Este varón, mis hermanos, se fue a la cárcel por unos cuantos años. Pero él, antes que lo llevaran a la cárcel, mis hermanos, una semana antes le prediqué la palabra. Él ahí estaba tirado en los vicios. Él llegó a trabajar y me dice: ya no hay algo que hacer con mi vida, me dice. Le escuché y me comencé a recordar, mis hermanos, de donde Dios me levantó, de donde Dios me rescató, mis hermanos. Y cuando vi a este hombre, sentí que a mí, como que a mí me estaba pasando, mis hermanos. No tengo dinero, me dice. Tengo una gran necesidad, me dijo. ¿Qué puedes hacer conmigo? Vente, le dije, voy a orar contigo. En el pleno trabajo, mis hermanos, con mi ropa de trabajo. Miren, mis hermanos, cuando nosotros sintamos orar por alguien, no hay cosa que nos detenga, mis hermanos. Cuando usted sienta, hágalo. Hágalo, mis hermanos, hágalo. Cuando lo vi, mis hermanos, le dije, lo escuché primero y me comenzó a contar su situación. Oré por él, le hablé de la palabra. Como a los 8 días, mis hermanos, supe que se lo hubieran llevado a la cárcel. Y hoy, cuando lo vi, mis hermanos, le dije: es una bendición más verte, le dije. Pero algo te quiero decir, le dije. Dios te ha dado otra oportunidad. Pero ¿qué puedo hacer?, me dice. Pregunta. El único camino que tienes que agarrar, le digo, son los caminos de Dios. Porque no te puedo dar otro consejo humano, le dije, que solamente Dios es el que transforma a hombres. Aquellos que le dije
que nos dicen nuestros enemigos, nuestra familia, que de ahí ya no vamos a pasar, que de ahí vamos a morir. No, el Señor es un gran protector para nuestra vida, le decía. Y lo único que tienes que hacer, busca de Dios, le dije. Y este hombre, mis hermanos, sentí, mis hermanos, que él hasta suspiró y dijo, miren, mis hermanos, a veces uno, mis hermanos, hay momentos que uno no quiere un vaso de agua, dinero, pero con unas palabras de aliento que le den a uno, mis hermanos, es lo más suficiente. No sé qué día, mis hermanos, estaba pasando situaciones difíciles en mi vida, no solamente yo, toda mi familia. Pero hubo un hermano de aquí de la iglesia, mis hermanos, que me llamó, se tomó el tiempo. Y miren, mis hermanos, esas palabras. Le decía al hermano, gracias, mi hermano, le dije. Esas palabras a veces uno las necesita, mis hermanos. Pero démosle gracias a Dios, que Dios usa a sus hijos, mis hermanos, para poder manifestarse. Porque miren, mis hermanos, no podemos ver al Señor físicamente, pero por medio de usted, Dios se manifiesta para otras personas, mis hermanos. Cuando estamos en el Señor con ese poder, mis hermanos, dejamos ese olor fragante. Se siente, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, aquí Abraham se olvidó del protector. Y por eso le decía, después de estas cosas vino la palabra de Jehová y Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y eso nos dice esta noche, mis hermanos. No temamos. No temamos. ¿Cuál es su temor de usted? Mi temor mío. Yo tengo mis temores como humano que soy. Pero no pongámosle atención, mis hermanos. Pongámosle delante del Señor. Algunos, mis hermanos, tenemos algunas deudas económicamente. A veces decimos, llegamos a la cama, ¿qué va a pasar de mí? Comenzamos a hacer números y nos enfrascamos ahí, mis hermanos. Y cuando nos damos cuenta al siguiente día, al final de mes o a mediados del mes, ya vamos saliendo y decimos, ¿por qué me estaba enfrascando ahí? ¿Por qué? Mis hermanos, pongámoslo todo en las manos del Señor, pero ya no cometamos los mismos errores que cometió Abraham. Cometió uno, cometió dos. Que por medio de esos errores aprendamos, mis hermanos, para seguir caminando en los caminos del Señor. Dice, ahora vemos aquí en el punto número 2, ante la mentira del adulterio. Aquí vemos, aunque Abimelech estaba actuando, dice, inocentemente al temor, y Sara como mujer. Aquí Abimelech era inocente, porque le fue a mentir a Abraham. Él claramente iba a agarrar a Sara, porque le dijo, es mi hermana. Claro, Abimelech inocentemente. Dice que al tomar a Sara como mujer, pues habían dicho ser hermanos. Y Dios intervino para proteger el matrimonio. Y ahí fue donde Dios intervino, mis hermanos. No dejó que Abimelech tocara a Sara. Ahora aquí vemos la diferencia con el faraón. ¿Qué pasó? Ahí llegaron las plagas, dice, hasta llegó, dice, enfermedad en la piel. Y en Abimelech no. Ahora véanos, mis hermanos, aquí al versículo 6, arriba del 20. Leímos el 8, ahora nos vamos al 6, donde dice, y le dijo Dios en un sueño,
Yo también sé que con integridad de tu corazón has dicho esto. Y yo también te detuve de pecar contra mí. Y así no te permití que la tocases. Ahí fue cuando intervino el Señor. Entonces aquí vemos, mis hermanos, que el desconocimiento y la ignorancia no eliminan la responsabilidad ante Dios. Aquí vemos que la acción drástica por parte del Señor contra la casa de Abimelech debería ser suficiente para enseñarnos que Dios castiga al adulterio. Dios castiga el adulterio. Él mismo declara que el adulterio puede conducir a la muerte misma. Vemos el versículo 3, ahí mismo del 20. Pero Dios vino, dice, a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres, le dijo, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. La muerte, le dijo. Por eso, hermanos, hermanas, tengamos cuidado en traicionar a nuestras esposas, a los esposos, porque si no, muerte segura, mis hermanos. Aquí muerte segura. Por eso, jóvenes, no estén travesando también con los sentimientos de las muchachitas o de los jóvenes. Sí, mis hermanos, no juguemos con los sentimientos de ambos géneros. Porque a veces ahora las hermanitas no le quieren hacer caso al mismo hermano porque es tramposo. Sí, igual el hermano no se anima a hablarla. ¿Por qué? Porque sabe su conciencia que le va a jugar sucio. Pero alguien, mis hermanos, cuando lleva concretado su mente que lo que va a hacer, con frente levantada. Sí. Diga usted, ¿y usted por qué no lo hizo cuando era joven? Ya, pues no están las mentes ya también hablando. Ajá. ¿Y por qué no lo hizo cuando era joven? Si usted por si no era más peor que yo. Porque solo los corazones hablan, mis hermanos. Ustedes están sentaditos ahí, pero a veces nos estamos imaginando cosas. Como Abraham, a cualquiera a veces se imagina. Yo me imagino cosas también, hablo cosas que no son. Soy ser humano. Pero mis hermanos, la diferencia es, ahora diga usted, una excusa tiene usted ahora ahí para salirse. Cuando uno no es cristiano, mis hermanos, uno juega a veces con los sentimientos de las muchachas. Yo le decía a los hermanos de los mensajes anteriores, qué tan sinvergüenza era yo, mis hermanos. Mostraba mi cédula, la hoja donde no decía casado, y ahí pasaba yo, estilo Abraham. Pero no era yo cristiano todavía en ese tiempo, pues, mis hermanos. Pero dicen, mis hermanos, ¿hasta dónde llega uno? Y a veces de igual manera en la iglesia, mis hermanos. Como decía, en la iglesia está el más, si aquí en la iglesia es donde más está todo reciclado. Va que se oye un poquito como fuerte esto, mis hermanos. Si aquí estamos los mentirosos, los ladrones, ex ladrones, ex mentirosos, primero Dios que así cristianos, ex quitadores de mujeres, ¿sí? Ex quitadores las novias del otro. Que hay algunos, mis hermanos, cuando miren que el otro está molestando, el otro se intermete y mete chisme. No le hagas caso, él tiene otra, solo para en vez de jugarle, pues, jugarle chueco. No, pero ahorita aquí no pasa en la iglesia, mis hermanos. Aquí todo es diferente. Ahora el joven, mis hermanos, dobla rodillas. Ahora dice: Señor, me cae bien la muchachita. Señor, tú lo sabes. Lo pongo en tus manos, Señor. Seas tú, si me conviene, vas a abrir puertas. Te lo pongo en tus manos, Señor. Ahí, con respeto a mis hermanos. Entonces digo yo, pueden platicar, jóvenes, pero no en la escurana, hombre.
¿Cuál es la visión de ir a la escurana? Algo se trae, por eso, hombrecitos también, porque a veces los hombrecitos, en vez de que el hombre lo lleve, la mujer lo lleva. Tenga cuidado, hombrecito, cuando usted lo quiere llevar a la oscuridad. Diga usted, algo quiere. Así dice mi hermano Belén, a veces cuando yo algo le voy con él, ¿no será que usted algo quiere, va? Me dice, por eso me sale esta palabra ahorita, va. Y eso hay que decir, algo quiere. Igual también, hermanos, esposos, ahí me involucro yo. Tengamos también cuidado, mis hermanos. Tengamos cuidado, porque allá en la calle nos apachan los ojitos, ¿verdad? Que no nos dicen. ¿Sí? Cuando nos involucramos allá con los inconversos, ¿qué no nos dicen, va? Que solo una tenés vos, hombre. Yo fuera, hombre. Mira cuántas tengo yo. ¿Y tú? ¿Va que, o eres cristiano? Y todavía decimos, no. Sí, porque tenemos pena. Algunos hasta nos da miedo, penita, poner nuestras alabanzas, porque nos conocen como somos de pícaros. Sí, nos da pena. Pues, ay, si van a oír que hay alabanza, van a decir que soy cristiano y ven mi forma como es la mía. Tengamos cuidado en todo eso, mis hermanos. Por eso dice, mis hermanos, que nuevamente dice aprender del fracaso. Entonces miren, mis hermanos, del fracaso que nosotros hemos tenido, aprendamos, hombre, pero no volvámoslo a cometer. Y ese es el error que nosotros siempre cometemos, que cometemos un error, lo volvemos otra vez a cometer y lo volvemos a cometer, y ni sabe quién lo sabe muy bien nuestros errores. A veces si somos, miren, hombres valientes, gloria a Dios por aquellos hombres valientes, mis hermanos, que dicen sus errores, se levantan y vienen a decirlo con los ancianos o con el hermano pastor, y no hay necesidad que le pregunten. Hombres, mujeres valientes, los felicito en el nombre de Jesús, porque eso es tener valentía, mis hermanos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos cometiendo errores ocultos y ahí los llevamos cargados, mis hermanos? Nos subimos aquí en el altar y estamos haciendo unas cosas, mis hermanos, que pensamos que nadie se está dando cuenta, pero la sociedad allá afuera, mis hermanos, se está dando cuenta de lo que nosotros somos. Y aunque diga usted que no. Amén. Al menos, mis hermanos, a mí me lo han dicho. Tenga cuidado, hermano. Usted predica la palabra, su comportamiento. Y qué bueno que mi familia me lo ha dicho. Tenga cuidado. Qué lindo, mis hermanos. Yo agradezco esto. Y es bueno, mis hermanos, agradecer a alguien cuando le hablan lo cierto, lo que es uno. Pero cuando le hablan a uno y uno no, mis hermanos, en vez de eso se enoja uno, mis hermanos, un ser humano, ¿eh? Que juzgándome a mí está, hombre. ¿Por qué no juzga a sus hijos? Miren sus hijos cómo están. Y ahí comenzamos a agarrarnos, mis hermanos. Pero, mis hermanos, nuevamente dice aprender del fracaso. Abraham había caído en la tentación de usar la mentira y verdades a medias, ¿verdad? Porque la verdad estaba diciendo que Sara era su media hermana, para salir bien de los momentos difíciles. Y eso pasa con nosotros. Para quedar bien comenzamos a mentir. Hermano, ¿verdad que usted cometió tal error? No, hermano, ¿quién le dijo? Tráigame a la persona. Y todavía decimos con ese, tráigamelo, ¿quién es? Dígame su nombre, ¿quién fue? En vez de decir, sí, hermano. ¿Va? Por eso digo, y vuelvo a repetir, gloria a Dios por aquellos hermanos que se levantan, mis hermanos. Yo los admiro mucho, mis hermanos. Que digan, hermano, pastor, hermano anciano, yo cometí este error, aquí estoy delante de la presencia del Señor. Que Dios me los bendiga, hermanos. Sigan adelante. Porque dice la palabra de Dios que solo los valientes heredarán los reinos de los cielos. Y esos valientes son aquellos que hablan la verdad, que no hablan la mentira, mis hermanos. Aunque Abraham fue un gran hombre, y de igual manera usted, yo, el Señor tiene una promesa
para cada uno de nosotros, mis hermanos. Y aquí nos damos cuenta, mis hermanos, que esta práctica solamente le causó problemas a todos los implicados. Y dice que fue algo que nunca le funcionó. Nuevamente Abraham y Sara se encontraron descubiertos en su pecado y no hubo más remedio que asumir las consecuencias vergonzosas de sus acciones, declarando la verdad. Entonces, mis hermanos, el pecado siempre va a salir a la luz y siempre se va a saber la verdad, porque la verdad es Dios y la verdad va a relucir. Va a relucir, mis hermanos. Por eso, mis hermanos, dice aquí, mis hermanos, que el que ahora Abraham y Sara se encontraban repitiendo una vieja conducta pecaminosa es claro ejemplo de que cuando nos descuidamos en nuestra fe, podemos ser presa fácil del pecado y de la tentación. Cuando nos descuidamos de nuestra fe, mis hermanos. Y cuando llega ese descuido, cuando ya no buscamos de Dios, cuando dejamos de congregarnos, que cuando llegan situaciones a nuestra vida o cometemos un error, ya no tenemos ese valor de reconocerlo, sino en vez de eso nos vamos alejando de las cosas del Señor. Es momento, mis hermanos, que nos levantemos, que por medio de esta palabra, mis hermanos, nos alimente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Para que nosotros no caigamos de esa misma manera, cometiendo error tras error tras error. Y mis hermanos, y al final dice que es camino de muerte. Póngase sobre sus pies, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su palabra que nos ha regalado en esta hora de la noche. Y digámosle: Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Señor, aquí estamos delante de ti, agradeciéndote, Señor, por esa palabra. Una palabra que es tan eficaz, que penetra hasta las coyunturas de nuestro cuerpo, Señor. Una palabra que purifica y limpia, Padre bendito. Señor, en este momento venimos delante de tu presencia, que seas tú el que nos limpies, el que rompes, el que quites toda tentación. Tú conoces nuestras debilidades, tú conoces nuestros errores, tú conoces qué tentaciones ocultamos. Que seamos honestos delante de tu presencia, Señor. Señor, ayúdanos a cada día. Bendice a tus hijos, Padre, a tus hijas, a todos los matrimonios, Padre, donde tú nos has puesto, a esas nuestras lindas esposas, a esas nuestras doncellas. Señor, cuida de ellas, Padre bendito, de toda tentación. Bendícelas, Padre, ahí donde están. Hermano, hermana, esposas, esposos, agarre de la mano a su esposa, a su esposo, y bendícelo. Y el que no lo tiene, levante su mano y póngalo delante de la presencia del Señor. Y dígale: Señor, aquí está mi matrimonio delante de ti. Que seas tú, Señor, el que lo purifiques, el que lo limpies, Señor. Tú eres nuestro protector, tú eres nuestro escudo. Tú nos tienes dado una promesa a cada matrimonio, a cada familia, Señor, donde vendrán descendencias, donde vendrán nuestros hijos,
nuestros nietos, nuestros bisnietos, y donde estarán ahí también glorificando tu nombre. Pero depende de nuestro matrimonio, Señor. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, papá. Aleluya. No hay palabras como agradecerte, Señor. Y hasta aquí nos tienes, Padre. No sé qué problemas han pasado en nuestra vida matrimonial, Señor. Tú lo sabes, Padre, qué problemas hemos pasado. ¿Qué situaciones han llegado a nuestra vida matrimonial? Pero de todo esto, Señor, hasta aquí nos tienes. Aleluya, papá. De esos problemas, Padre, hemos aprendido mucho, papá, y por tu gran misericordia aquí estamos todavía con la frente, con nuestra mirada viendo ese escudo, ese galardón que nos tienes preparado para cada uno, Señor. Desde ya, papá, te pido por los jóvenes, Señor. Tú conoces a